Hola compañeras, compañeros, espero estén bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio de palabra y mis disculpas por no poder conectarme en vivo con ustedes y haber grabado este video de forma previa, pero por razones de fuerza mayor me es imposible conectarme a esa misma hora. Bueno, no sé si me han introducido, pero bueno, mi nombre es Daniela Ortiz, yo soy peruana, vivo hace 12 años en Barcelona y es a partir de mi experiencia con la ley de extranjería y con la oficina de extranjería que empiezo a analizar todos los mecanismos legales, los mecanismos institucionales creados por la Unión Europea, los Estados miembros, las autonomías y los ayuntamientos para ejercer violencia contra la población migrante. Una violencia y una explotación, una persecución, unas detenciones, unas deportaciones que no solamente yo, pero muchas otras compañeras, pues creemos que es la forma en la que Europa ha encontrado de reproducir esa violencia que ejerce históricamente y que viene ejerciendo hace 500 años en los territorios coloniales, ¿no? Y en los territorios del sur global, y es la forma a través de las leyes de extranjería y de este sistema de control migratorio de reproducir toda esa explotación y esa violencia que ejerce en el sur global al interior de las fronteras europeas a partir de los años finales de los 70, principios de los 80, que no voy a entrar a explicar mucho eso, ¿no? Pero para mantener todo ese sistema de violencia, de muerte, de explotación, de persecución, de detención, para mantener un sistema que tiene más de 50.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera y que Europa convive en total eh, forma pacífica con eso, pues Europa, como viene haciendo hace 500 años, necesita controlar todos los espacios de narración que tengan que ver con esa situación colonial. Necesita controlar la televisión, necesita controlar la estética, necesita controlar que en los medios de comunicación no hayan personas migrantes y racializadas hablando, no solamente siendo representadas, sino con un discurso anticolonial. Necesita que en las academias hayan principalmente personas blancas y europeas de pensamiento eurocéntrico para evitar que se descontrole, digamos, todo el mecanismo de reproducción ideológica que crea mecanismos para permitir esa violencia y esa explotación, ¿no? Necesita controlar todas las instituciones, necesita controlar las escuelas, necesita controlar todos los ámbitos de la vida y uno de esos es el espacio público en donde, pues a través de estos monumentos coloniales que reivindican a sujetos que han tenido roles nefastos durante los procesos imperiales y durante los procesos coloniales, pues se reproduce todas estas narrativas racistas que crean una noción de que los sujetos racializados, los sujetos de las excolonias, las personas migrantes que venimos de los territorios colonizados, somos sujetos inferiores, ¿no? Porque reivindique esta historia colonial, reivindique esta versión europea de la historia colonial. ¿Para qué? Para mantener una narrativa que permita tener un centro de internamiento de extranjeros abierto o que permita tener un sistema de persecución, detención y deportación, ¿no? Y no solamente los monumentos, sino hay otros espacios que les voy a mostrar donde se reproducen este tipo de lógicas y voy a tener que ir bien rápido porque tenemos bastante poco tiempo. Y esto es bien profundo y tiene 500 años de existencia, ¿no? Y mucho trabajo por delante para destruir. Entonces, por ejemplo, un otro espacio donde se reproduce esto es el escudo español, que no es el escudo franquista, sino el escudo de la democracia española, en donde se reproduce el plus ultra otra vez, la fiesta nacional española, que es decidida por el PSOE en 1986, luego de un debate de si ponerla el 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, que hubiese sido un poquito más sano quizás hacerlo ese día, pero toma la decisión el PSOE del 86 en volver a 1492 y reivindicar esa fecha como fiesta nacional española, ¿no? Y acá me parece bastante importante resaltar, ¿no? Que siempre hay esta cosa que le dicen al movimiento antirracista, pero ¿por qué les importa algo que ha pasado hace 500 años? A nosotros, bueno, nosotros tenemos nuestra historia y nuestras reivindicaciones, pero a quienes parece que les importa más es a España, es a los poderes coloniales que toman la decisión de celebrar, por ejemplo, todos los años el 12 de octubre o de tener un pasaporte diseñado en el año 2012 con en la primera página con los símbolos de la Niña, la Pinta y la Santa María, reivindicando todo el colonialismo, ¿no? Es España que toma la decisión, es Barcelona, es Cataluña, es Europa que toma la decisión de reivindicar todo este tipo de símbolos una y otra vez, ¿no?
Y es también que este tipo de monumentos no solamente son reproducidos, son puestos, sino que son mantenidos por los ayuntamientos, son protegidos por todos unos mecanismos legales. Como todas sabemos, digamos, atacar un monumento puede significar un proceso penal, puede significar hasta cárcel, y hay otro tipo de símbolos, como la bandera española, que tiene todo un mecanismo legal de protección que se ejerce a través de, por ejemplo, todas las condenas que han habido por ultrajes a símbolos, ¿no? Entonces ahí no es que al movimiento antirracista o al movimiento anticolonial por capricho le parezca importante atacar ese tipo de símbolos, sino que son los símbolos que viene utilizando la supremacía blanca y en concreto el poder colonial este, europeo para reivindicar, para narrar sus reivindicaciones imperiales y coloniales, y por eso los protegen, no solamente en mantenerlos en pie y en reproducirlos, sino incluso en generar mecanismos legales que los protejan. Son monumentos que no solamente honran a este tipo de figuras con roles nefastos durante esos procesos, sino que además en sus propios símbolos también reproducen narrativas expresamente racistas, como en donde se ve a un indígena arrodillado en Tuncura, y eso está ubicado en la base del Monumento Colón de la ciudad de Barcelona, ¿no? Por donde se toman fotos los turistas y todo esto, digamos, reforzando también todas estas narrativas paternalistas que le son tan útiles al racismo, ¿no? Y un monumento que no es piedra muerta, es un monumento que es no solamente mantenido y, como digo, protegido, sino que también es reproducido por distintos poderes y entes relativos a la ciudad, y que cada vez que hacen un Skyline de Barcelona incluyen el Monumento Colón, y que cuando el Barça decide ponerle una camiseta no se cuestiona el carácter colonial que significaba eso, que el Salón del Cómic de Barcelona en diversas ocasiones ha utilizado Colón en sus carteles y lo pone como un héroe, que el Pride de Barcelona, la I es Colón, que está puesto de forma absolutamente acrítica, que los tickets del Metro de Barcelona para las turistas hasta hace poco, que mostraban distintos símbolos de la ciudad, tenían al Colón como símbolo, o que el cartel de la Merced del año 2017 toma la decisión de ponerle a la niña el Colón, no solamente en el brazo, sino tatuado, ¿no? Es una decisión expresa de mantener y reivindicar ese símbolo, y eso no es un error, y no es que la gente que haga esto no sepa qué significa, saben perfectamente que esto es una reivindicación del racismo actual, es una reivindicación del orden colonial. El monumento a Colón fue construido en 1888, que me imagino se conversará luego un poco sobre eso, ¿no? Durante la Exposición Universal de Barcelona. No me voy a ahondar mucho en eso, pero eso da para todo un capítulo que tiene que ver con las exposiciones universales, internacionales, como dispositivos coloniales, y donde se han reforzado mucho ese tipo de lógicas. Esas exposiciones universales construyen el Arc de Triomphe, la Ciudadela, Montjuic, o sea, construyen lo que es la urbe de Barcelona, construyen lo que son las urbes y sus símbolos más importantes, como la Torre Eiffel, por ejemplo, en la Exposición Universal de 1889, o como puede ser el Atomium en la ciudad de Bruselas, ya una Bruselas del 58 con la Unión Europea en la ciudad, bueno, digamos con la sede de la Unión Europea en la ciudad, ya con la Unión Europea existente, pero esas exposiciones universales siempre tenían, por un lado, este dispositivo que se narraba mediante los monumentos, digamos, reivindicaba todas esas historias coloniales, reivindicaba el carácter de la industria, el progreso, ¿no? Con la Torre Eiffel, o de la ciencia y el progreso y el desarrollo, con el Atomium, en el caso de Bruselas, pero convivían ¿con qué? Con los pabellones de los territorios colonizados, aquellos zoológicos humanos que siempre han sido narrados como si fuesen circos o cosas ahí. Así, cuando ya se empezó a descubrir fotografías de los zoológicos humanos y de cómo personas eran encerradas y expuestas y humilladas de esta forma, esos zoológicos humanos no se daban en circos, no se daban en freak shows, se daban dentro de las exposiciones universales, y eran los pabellones, como fue el pabellón, por ejemplo, de lo que era el Estado Libre del Congo, ¿no? Que era en su momento todavía un territorio con el poder colonial belga encima, ¿no? Y mientras
se hace la Exposición Universal de 1958, también está el pabellón del Congo, en donde se muestran personas, en concreto esta fotografía que ha circulado muchísimo de una niña negra siendo animalizada y alimentada por una persona blanca, ¿no? Es en ese dispositivo que monumentos como el Monumento Colón de Barcelona y otros tantos son hechos, ¿no? Entonces luego surge la pregunta de qué hacer. Bueno, yo creo que el movimiento antirracista y anticolonial lo tiene clarísimo. Bueno, se han venido tumbando, vandalizando, apaleando y destrozando los monumentos coloniales. Lo que considero, y muchas otras personas creo que consideran que es problemático, es retirarlos con todos los honores, con todo el resguardo, con toda la protección para hacer precisamente resguardados en instituciones, en museos, en depósitos, y para evitar que esos monumentos coloniales sean, digamos, motivo de ataque, como pasó, por ejemplo, con el monumento a Pizarro en la ciudad de Lima, que cuando se le empieza a cuestionar, lo que se hace es que se le retira de una zona central y se le sitúa en un parque aledaño, pero no es que hay un momento de alzamiento que permite destrozar ese monumento, sino que se le resitúe para que no ocupe un lugar central, pero para que el poder colonial y sus símbolos sigan existiendo, ¿no? Como ha pasado recientemente, por ejemplo, con el monumento a Leopoldo II, ¿no? Que ha sido retirado también con toda la cautela, con toda la precaución y resguardado en un museo o en un depósito porque estaba sufriendo ataques por parte del movimiento antirracista en el contexto belga. Entonces, acá los ayuntamientos, acá las instituciones no están retirando esos monumentos coloniales ni moviéndolos porque hay una política antirracista tácita que decide sacarlos de ese espacio, como en el caso de Leopoldo II, sino que se les está retirando para evitar el conflicto, para evitar que se les vandalice, para evitar que se les ataque y para resguardarlos en sus instituciones y volverlos a sacar si es que es necesario, como pasa con el monumento colonial de Argentina, que no me voy a extender mucho, pero el recorrido es muy interesante. Estaba frente a la Casa Rosada, es decir, como Palacio de Gobierno, digamos. Luego con Kirchner es retirado el monumento Colón, pero también resguardado, digamos, y puesto en un depósito. Se pone el monumento a Juana Zurduy en su lugar, que es un regalo de Evo Morales. Juana Zurduy es una luchadora anticolonial. Y cuando entra a la derecha otra vez en el gobierno argentino, el monumento a Colón se resitúa en otra zona de Argentina, y el monumento a Juana Zurduy se resitúa también no en un lugar central de la ciudad. Entonces acá no estamos hablando de tumbar o derribar un sistema o de generar un momento histórico en donde se destroce ese poder, sino simplemente situarlo en lugares quizás no centrales, ¿no? Y por otro lado, resguardar esos monumentos por si ese poder colonial es necesario ponerlo en el centro otra vez, ¿no? Esos procesos son muy distintos a lo que sucede, por ejemplo, con el monumento de Diego de Mazaraniego en el contexto de Chiapas en 1992, en el momento en el que España está celebrando el quinto centenario y las Olimpiadas y todo este momento de reforzamiento de la simbología colonial. En Chiapas hay un alzamiento, bueno, digamos 2 años antes del alzamiento zapatista, hay un momento en el día del 12 de octubre en el que se toma la decisión de atacar el monumento al colono Diego de Mazaraniego, y no es que se le retira y se le pone en bolsitas y se le guarda en el municipio por si lo necesitamos después, sino que se le tumba, se le pelea, se le destroza, se le pasea y, bebé, y y, digamos, se construye así un momento histórico de una resistencia anticolonial mediante ese acto, ¿no? Que es muy distinto a en silencio o yo qué sé, sacar el monumento y guardarlo en un lugar, como pasa también en el año 2004 en el contexto de Caracas, que es tumbado el monumento a Colón el 12 de octubre cuando se resignifica y se crea la fiesta de lo que vendría a ser el Día de la Resistencia Indígena, y el monumento Colón de Caracas no está resguardado en un museo y puesto con todo el cariño y el aprecio y todo como si fuese una pieza histórica ni nada, sino que está tirado como lo que es, como un pedazo de basura en un sindicato caraqueño. Y es así como hemos tenido
distintos momentos históricos en donde los monumentos coloniales, los monumentos esclavistas han sido tumbados, han sido apaleados, han sido vandalizados durante procesos de resistencias anticoloniales o de otro tipo de resistencias. A mí me impacta mucho cuando la izquierda, parte de la izquierda blanca, cuestiona que el movimiento Black Lives Matter o distintos movimientos señalemos, tumbemos, pintemos, vandalicemos los monumentos coloniales, como si fuese algo simbólico o algo idiota hacer, cuando en 1936 los anarquistas durante la guerra civil tumbaron el monumento a Prim, el monumento a López y López y el monumento a Abuelos, tumbaron, los pintaron, los golpearon y los humillaron porque eran símbolos no solamente del poder colonial, sino también del poder capitalista, y no me voy a poder adentrar mucho en eso, pero también es increíble que en estos debates, por ejemplo, no se entienda que el movimiento anticolonial y antirracista es profundamente anticapitalista, porque aquellos símbolos a los que se está atacando no eran solamente, digamos, colonos, sino eran colonos que construyen un movimiento, un sistema de esclavización, un sistema de explotación, y lo que viene a construir el sistema capitalista, y es por ende que el movimiento antirracista y anticolonial es profundamente anticapitalista, ¿no? Entonces, bueno, no voy a mostrar, pero hay distintos momentos contemporáneos en donde se han atacado también estos monumentos. Por ejemplo, las manifestaciones en contra de la celebración del 12 de octubre en Barcelona siempre terminan en el Monumento a Colón como acto de repudio a ese lugar. Y pues nada más que hay que organizarse para tumbarlos, hay que organizarse para vandalizarlos. Esos símbolos no solamente no tienen que estar en el espacio público, sino que nos merecemos un proceso de justicia y reparación destrozándolos, y no son monumentos que se merecen estar en ningún museo. Si la historia se tiene que contar, no tiene por qué contarse ejerciendo, digamos, una y otra vez, narrando y ejerciendo violencia contra las poblaciones del sur y las poblaciones que han vivido la violencia del colonialismo. La historia se puede contar desde monumentos a Tupac Amaru, desde monumentos a Micaela Bastidas, desde monumentos a Malcolm X, desde monumentos a tantas y tantas compañeras que han formado parte de la resistencia anticolonial y de la historia del colonialismo, y no tienen por qué ser contadas por figuras que reivindican el carácter imperial y colonial. Y estos alzamientos que están habiendo, estos señalamientos, son paralelos a el pedido, por ejemplo, de regularización ya, y a una articulación que señala el racismo institucional, que señala la violencia policial, que señala las muertes en las zonas de frontera, y que también señala aquellos símbolos que sostienen esa violencia, y con los cuales pues las comunidades migrantes y racializadas se están organizando y están diciendo basta y de raíz, abolición de la ley de extranjería, abolición de ese sistema colonial, y también justicia y reparación. No es simplemente que las cosas dejen de ser violentas de ahora en adelante, sino que aquellos que han ejercido violencia, aquellos que han mandado a la cárcel 5 años o han intentado mandar a la cárcel 5 años a, a, al compañero por defenderse, aquellos que han mandado a criminalizar a Romy Arce, a Malik, a la MINE, todos esos procesos políticos, policiales, todos esos mecanismos institucionales que han sido utilizados para perseguir la violencia, para generar procesos de deportación, de detención, para generar la situación, las muertes en las zonas de frontera. Tiene que haber un proceso de justicia con eso. No puede ser que toda la violencia de los últimos 30 años del racismo institucional europeo quede impune. No solamente que tiene que parar, es que tenemos que sacar los nombres de aquellos funcionarios que han generado las quitas de custodia por motivos racistas, de aquellos funcionarios que son responsables de las muertes en las zonas de frontera, de los procesos de deportación. No es simplemente que esto de acá se va a quedar así. Y bueno, con esto puedo terminar, y espero que el debate vaya muy bien. Lo siento, no puedo estar, y he tratado de decir todo lo que pienso sobre el tema, aunque hay muchas cosas más que habría que debatir, y mucha fuerza, y al suelo los monumentos coloniales.